Básicamente, se le puede llamar el golpeador de peso mediano más duro de todos los tiempos. Hizo dormir a sus oponentes sin ningún esfuerzo, como lo demuestran las propias estadísticas: 31 peleas, 29 victorias por nocaut. Pero una pelea loca puso no solo su carrera sino también su vida en juego. Hoy hablaremos de una pelea que no solo terminó en tragedia, sino que enterró las carreras de dos luchadores a la vez. Y también revelar todos los detalles de la famosa pelea Gerald McClellan vs. Nigel Benn, una de las peleas más terribles en la historia del peso mediano hasta el momento. Con respecto a los fanáticos del boxeo, no todos hoy recordarán por qué McClellan y Benn son famosos. En los años 90 del siglo pasado, Gerald era un luchador más famoso. El estadounidense siempre fue pretencioso y espectacular, y su contrato con el polémico Don King le garantizó la fama. Gracias a la promoción inteligente del promotor y al gran talento, Gerald era una estrella de clase mundial casi lista. Who's the best of those out there? Man, there's so many good fighters now. This is new gentleman from Detroit, Gerald McClellan, I believe the name, McLean. I've seen some tapes of him, just from highlights, and he seems like a dynamo. Antes de la pelea con Benn, tenía una serie de 14 victorias tempranas, 10 de las cuales las obtuvo en el primer asalto. Su porcentaje de nocaut en el primer asalto fue incluso mayor que el de Mike Tyson, por lo que fue llamado un Mike Tyson en miniatura. Antes de la pelea con Benn, Gerald abandonó el título de campeón mundial de peso mediano y pasó a la segunda división media, donde planeaba ganar el cinturón del campeonato. Si vencía a Benn, probablemente tendría una pelea con el famoso Roy Jones. Con todo, Duncan escribió un gran guión: todo lo que quedaba era vencer a Benn. Nigel Benn fue amado por su público nativo británico, pero incomparable en términos de potencial y popularidad con su oponente, aunque su récord de victorias también fue impresionante. En sus primeras 22 peleas, Nigel noqueó a todos y cada uno de sus oponentes. Se rumoreaba que en el boxeo británico era él a quien más se temía. Antes de la pelea con McClellan, obtuvo 31 victorias tempranas en 41 peleas. I can become world champion because I'm dedicated, I'm very hungry, and I think, I've got the will to win. I don't want to be second to nobody. Fue un sólido, pero aún un campeón local, que pasó la gran mayoría de las peleas en casa. Benn, a pesar de su condición de perdedor, no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Antes de la pelea, afirmó en repetidas ocasiones que no se dejaría vencer por un estadounidense e incluso frente al público británico. Entonces, al menos se esperaba que la pelea fuera intransigente. Fue King quien insistió en que McClellan cambiara de entrenador. En lugar del experimentado Emmanuel Stewart, comenzó a trabajar con Stan Johnson. Todo porque King necesitaba una persona que se esforzara por obtener resultados, aunque tuviera que descuidar la salud del atleta. Stan Johnson fue perfecto. Sin embargo, ya había muchas preguntas sobre la competencia de un especialista. Posteriormente, se hicieron reclamos en su contra, por ejemplo, por parte de la hermana de McClellan, Lisa. Gerald era el favorito para la pelea. Y tenía que acabar en el primer round. Sin embargo, como estaba previsto, McClellan no pudo noquear al oponente en el primer asalto. Envió a Benn con fuerza, tanto que incluso cayó fuera del ring a través de las cuerdas. Esto, sin embargo, no detuvo al británico, rápidamente recobró el sentido. Ya en el segundo round, la pelea se estabilizó, los boxeadores entraban de vez en cuando al clinch y tras salir de él intercambiaban contundentes golpes. Testigos presenciales notaron que nunca habían visto una batalla más brutal. Los boxeadores se golpean desesperadamente. Seis rondas pasaron con este espíritu.
El estadounidense, que estaba enojado porque la pelea se había alargado tanto, se puso visiblemente nervioso y actuó de forma caótica. Falló algunos golpes duros en la cabeza y lo pagó caro. Antes del séptimo asalto, le pidió al entrenador que detuviera la pelea. No entiendo lo que me está pasando, se quejó Gerald. Johnson se negó a responder a las palabras del pupilo. King definitivamente no aprobaría la rendición de la pelea. Al mismo tiempo, McClellan realmente empeoró. The fact that Ben's getting home with good shots, but they're not troubling McClellan. He's standing up there to oppose Bruno. Who knows? Still not getting out of it. Look at that, Jim. Well, once again, it's only the sheer heart, courage of Nigel Benn that kept him in the fight. These were the bombs that knocked out Julian. Corner, Jim. He's got to get out of that corner, and he won't. But he doesn't mind being in the corner. That was the own impetus of missing with the fight. He has to call it exactly. Put him back on the point schedule anyway. McClellan avanzó a la novena ronda por primera vez en su carrera. Para el noveno asalto, se volvió letárgico, casi no atacaba, de vez en cuando se quitaba el protector bucal de la boca y parpadeaba con frecuencia. El árbitro, al igual que los segundos del estadounidense, no hizo caso a estas señales. Ben al mismo tiempo, al parecer, luchó con la adrenalina y solo agregó: con lo último de sus fuerzas, Ben trató de atacar a Gerald al azar, y tales acciones descuidadas provocaron un violento choque de cabezas. Alguien cree que ese fue el factor decisivo en esta lucha, pero nunca lo sabremos con certeza. En el décimo asalto, Nigel derribó a su oponente 2 veces. La segunda vez que Gerald no se levantó, McClellan parpadeaba de forma extraña, como si tuviera problemas con sus reflejos y su sistema nervioso. Sin embargo, en el momento de la parada, a la mayoría de los espectadores en la sala no les importó. Todos dieron la bienvenida al final de la pelea loca. El británico celebró tormentosamente la victoria, los organizadores alborotaron en la plaza y nadie le hizo caso al estadounidense tendido en la esquina, rodeado de su equipo. King, por cierto, tampoco tenía prisa por su luchador, sino que giraba junto al nuevo campeón. McClellan perdió el conocimiento y recobró el sentido, no podía ver nada y respiraba con dificultad, por lo que tuvo que ponerse una máscara de oxígeno. El entrenador Johnson dijo más tarde que McClellan no dejaba de repetir: siento que Ben me da vueltas en la cabeza. Su siniestro promotor Don King ni siquiera pensó en el luchador, en cambio estuvo al lado de Ben. Estaba claro que el estadounidense necesitaba urgentemente ayuda médica. Lo cargaron en una camilla y lo llevaron en ambulancia al Royal Hospital en Whitechapel. En el camino, McClellan, estando consciente, solo preguntó: ¿fui noqueado? ¿No me rendí? En el hospital, al estadounidense le extirparon un hematoma que se había formado en el cerebro, y el boxeador estuvo 11 días en coma. La reacción a esto fue mixta. Algunos compadecieron a McClellan, otros, entre los que se encontraba King, se burlaron. Se rindió como un maldito perro, dijo más tarde el promotor. King le negó la asistencia financiera a Gerald, aunque sabía que el seguro no cubriría todos los costos. McClellan fue otro de los proyectos de King, que abandonó inmediatamente después del fracaso. La familia de Gerald incluso tuvo que pedir dinero prestado a amigos. Ben, camino al vestuario, por cierto, también perdió el conocimiento. Todo salió bien, y en el hospital solo le diagnosticaron una mandíbula rota y hematomas. Lo enviaron a casa a la mañana siguiente. Y en la primera conversación con los periodistas, el británico declaró con cinismo: mejor él que yo. Esta frase aún se recuerda de Ben hasta el día de hoy.
El gobierno británico ha planteado la cuestión de prohibir el boxeo en el país. Todos los centros de formación estaban bajo amenaza de cierre. Al mismo tiempo, se inició una investigación. ¿Quién tiene la culpa de lo que pasó? A primera vista, el árbitro francés Alfred Azaro, que no detuvo la pelea a tiempo. Resultó que Azaro no sabía inglés, lo que le impidió responder rápidamente al comportamiento de los boxeadores. Además, juzgó solo la segunda pelea de esta magnitud en su vida. El francés negó categóricamente su culpabilidad. Azaro también insistió en que se debería culpar al equipo de McClellan porque el entrenador Johnson debería haber tirado la toalla en el ring. Johnson se justificó y explicó que no había razón para detener la pelea. Y a su vez, el propio McClellan no habría sobrevivido a la derrota. El hecho de que el boxeador pidió detener la pelea, Stan se mantuvo en silencio. Y en 2010, afirmó que había evidencia de que Ben estaba tomando esteroides. Sus huellas, según el entrenador, se encontraron en la sangre del británico, que quedó en la bota de su pupilo. ¿Por qué le tomó 15 años contarlo? Es una pregunta sin respuesta. Johnson enfatizó que el oponente de McClellan no fue examinado por dopaje después de la pelea porque fue llevado al hospital debido a la pérdida del conocimiento. El desmayo, pensó, era una farsa. Ben, lógicamente, se declaró inocente. El americano está vivo, pero muy mal. El exboxeador nunca se puso de pie, todavía oye mal y no ve, y todavía no recuerda casi nada. Al mismo tiempo, su conciencia es bastante clara y reconoce a sus seres queridos. Gerald vive con su hermana Lisa, quien lo cuida porque sus hijos y su esposa lo abandonaron. Lisa, en conversaciones con la prensa, destaca que su hermano lo está pasando mal. Él siempre me dice que perdió todo esa noche. Y yo le digo, no, ganaste, dice. Roy Jones Jr., con quien Gerald tanto deseaba encontrarse en el ring, brinda asistencia financiera a Gerald. Una vez que los rivales comenzaron a mantenerse en contacto casi inmediatamente después de la tragedia. En cuanto a Ben, esa pelea, luego reconocida como la pelea del año, también rompió al campeón mundial. En 21 meses, tuvo 5 peleas y perdió 3 veces. Resultó que para ahogar el dolor de esa trágica noche, Nigel comenzó a abusar del alcohol y las sustancias ilegales, lo que, como de costumbre, no condujo al bien. No se habló de seguir una carrera. Luego hubo un intento de suicidio. Afortunadamente, Nigel salió de la depresión más profunda.